Muy buenas tardes, excelentísimo señor presidente de la Academia de Psicología de España, compañeros académicos, señoras y señores, bienvenidos a los miércoles con la Academia, un espacio mensual que la Academia de Psicología de España dedica a difundir los avances científicos y tecnológicos de la psicología, no solo entre los psicólogos, sino también en la sociedad. Comenzamos con nuevas energías este año 2022, en el que tomo el relevo de la excelentísima señora doña Araceli Macià Antón. Gracias, Araceli, sé que estás ahí, por tu magnífica labor en la organización y el desarrollo de estas conferencias en estos últimos años. Espero sinceramente estar a la altura, ya que has dejado el listón muy alto. También quisiera agradecer a nuestros compañeros del servicio técnico y de la Secretaría su trabajo en la organización. Y gracias, por supuestísimo, a la excelentísima señora doña María del Rosario Martínez Arias, miembro de nuestra Academia, que ha accedido a impartir la primera conferencia de este año titulada En defensa de los test psicométricos. La profesora Rosario Martínez Arias es desde hace 38 años catedrática de Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, tras haber sido también catedrática en las universidades de Valencia y Barcelona. Ha realizado estancias de investigación en distintas universidades extranjeras y en el Centro Nacional de Estadísticas Educativas de Washington. Su intensa actividad investigadora durante alrededor de 50 años se ha centrado fundamentalmente en las áreas de la psicometría, de la educación, la psicología educativa, la evaluación psicológica y educativa, la seguridad en las organizaciones y la percepción de riesgos, siendo investigadora principal de numerosos proyectos nacionales e internacionales en esas áreas y habiendo publicado además numerosísimos artículos en las revistas científicas más prestigiosas de estos ámbitos. Ha sido directora del Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la Universidad Complutense de Madrid, presidenta del Comité Científico del Instituto de Evaluación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y miembro de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora y de la Comisión Evaluadora del Programa de Evaluación de Profesores Universitarios de la NECA. Sin embargo, creo que pese a tantos y tantos méritos que pueden comentarse de ella, estos no hacen justicia al papel tan relevante que la profesora Martínez Arias desempeña y ha desempeñado en el desarrollo de la investigación en psicología y de la propia profesión del psicólogo. Más allá de las 40 tesis doctorales que ha dirigido, he sido testigo de primera mano, porque somos compañeras, tengo la suerte de que seamos compañeras de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense, de los numerosísimos profesores, doctorandos e investigadores que hacían cola a las puertas de su despacho para realmente recibir un asesoramiento de calidad metodológico, psicométrico y estadístico sobre sus investigaciones. Investigaciones que sin ese asesoramiento nunca se hubieran llevado a cabo, o al menos no con la rigurosidad y precisión que nuestra ciencia merece. Y también he sido testigo como alumna, que fui de sus clases, de la admiración que le han procesado y le hemos procesado durante años miles de alumnos que ella ha tenido en su trayectoria docente, y de la inestimable ayuda que la verdad siempre hemos encontrado, no solo en los excelentes libros de psicometría, estadística y métodos de investigación que ha publicado, sino también en su magnífica, amable y esclarecedora docencia del día a día. Para mí, señoras y señores, es un honor y un placer, pues, que sea la profesora Rosario Martínez Arias la que inaugure este nuevo año de los miércoles con la Academia. Muchas gracias, profesora, cuando quiera. Muchas gracias, Maripaz, por tu excelente presentación gracias a la Academia por permitirme comentar en este espacio de los miércoles pues algunas cosas que me preocupan mucho, como es el avance de los test psicométricos, es decir, aquello a lo que me he dedicado durante toda mi vida prácticamente, ¿no? Sobre todo durante mi vida académica. Y gracias a todos los participantes y bueno, pues voy a comenzar ya con mi presentación. Bueno, el título se refiere a En defensa de los test psicométricos
y voy a hablar en los siguientes puntos. En primer lugar, una breve referencia a algo de todos los psicólogos conocido, como son los test psicométricos y sus principales supuestos, las principales críticas, unas menciones a los estándares y las directrices para la mejora de la calidad que, en mi opinión, están influyendo mucho en la actualidad y positivamente en los test psicométricos, cómo han influido los nuevos desarrollos de la psicometría y las nuevas tecnologías, cuáles son las refutaciones actuales que podemos plantear a las principales críticas y unas conclusiones. Bueno, quiero comentar que en esta presentación en defensa de los test psicométricos y sus críticas voy a omitir ciertas críticas que emergen continuamente dentro del ámbito de la psicometría, que proceden sobre todo de los teóricos de la teoría axiomática de la medida y con los que se nos ha acusado con frecuencia a los psicómetras de, por ejemplo, como Michel, de que la psicometría es una ciencia patológica, etc. Yo creo que esto sería meternos más en un terreno de la filosofía de la ciencia en el cual no me quiero meter. Entonces voy a saltarme ese tipo de críticas. También me voy a saltar los test educativos, aunque son importantísimos, los test de resultados educativos, como ponen de relieve las investigaciones a gran escala, las evaluaciones a gran escala, como PISA y TIMSS, y no podemos olvidar que la psicometría actual, pues muchos de los grandes desarrollos que tenemos en la actualidad se los debemos precisamente a la evaluación educativa, pero no quiero tampoco entrar ahí. Entonces me voy a centrar sobre todo pues en la psicometría que pone las bases para el desarrollo de los test psicométricos utilizados en la evaluación psicológica fundamentalmente. Bueno, en primer lugar, pues quiero advertir que, bueno, que todos somos conscientes de que los test psicométricos forman parte de la actividad cotidiana de los psicólogos y son muy importantes en todos los aspectos de la psicología profesional y también de la investigación. Para los no psicólogos que me estén escuchando, pues también los test psicométricos seguramente han sido muy importantes en algún momento de su vida, ya que es frecuente que hayan tenido contacto con ellos pues en selecciones de personal, evaluaciones educativas, etcétera, ¿no? Bueno, su uso está muy extendido en todos los ámbitos clínicos de las aplicaciones de la psicología, como clínico, laboral, educativo, forense, investigación. En la encuesta de los psicólogos españoles, de Muñiz y otros, publicada en Papeles del Psicólogo, cuyos ítems están formulados en escala de 1 a 5, podemos ver la importancia que tienen en las medias de algunos de los ítems, como por ejemplo, cuando en la pregunta de mi ejercicio profesional utilizo test habitualmente, la media que va desde 3,97 para los clínicos hasta 32 para los psicólogos educativos. Medias superiores y muy próximas al 100 en las preguntas, los test constituyen una excelente fuente de información si se combinan con otros datos psicológicos, y lo mismo cuando utilizados correctamente, los test son de gran ayuda para el psicólogo, con puntuaciones medias de 4,47 y 4,46. Es decir, que a pesar de las críticas a las que me voy a referir, pues hemos la buena valoración que tienen los test dentro del colectivo de la psicología profesional. ¿Qué entendemos por test? Pues la verdad es que entiendo la palabra test en un sentido bastante amplio. En principio, pues adopto la definición, que creo que es la que más está, la más extendida, la de los Standards for Educational Psychological Tests, publicadas conjuntamente por la Asociación Americana de Investigación Educativa, la de todos nosotros conocida APA, y el Consejo Nacional de Medida en Educación, ya que creo que recoge muy bien todos los aspectos a los que se puede aplicar esta denominación, que es un test, es un instrumento evaluativo o procedimiento sistemático con el que se obtiene una muestra de la conducta de los examinados en un dominio especificado y posteriormente es evaluada y puntuada usando un procedimiento estandarizado.
¿Por qué pongo la definición? Pues porque creo que hay 3 palabras fundamentales dentro de esta definición que recogen muy bien la esencia de los test, que son las palabras sistemático, muestra y estandarizado, y que nos van a permitir diferenciar a los test psicométricos de otras formas de recogida de datos, pues como pueden ser los test proyectivos, las entrevistas muy utilizadas en el ámbito de la psicología del trabajo, etcétera, ¿no? Bien. Antes me he dicho, he comentado que no iba a tratar en mis críticas y en las refutaciones a las críticas las que provienen del ámbito de la teoría de la medición psicológica, lo cual no quiere decir que, y sus reglas, lo cual no quiere decir que los test psicométricos o la psicometría que apoya en la que se basan estos test psicométricos esté exenta de reglas. Los principios, en principio, con los que nos guiamos, pues van a ser sobre todo los que pueden ustedes ver en la pantalla, como son la fiabilidad o minimización de los inevitables errores. No olvidemos que estamos hablando de que los test son muestras de conducta, como he dicho hace un momento. El principio de la ordenación. Nuestro objetivo es poder situar tanto a los sujetos como a los ítems dentro de un continuo que nos permita diferenciarlos. Entonces, por tanto, los resultados de nuestros test deben cumplir con la relación de ordenación, la posibilidad de la comparabilidad de las puntuaciones, justicia, equidad y ausencia de discriminación en los resultados de los test, que haya unas reglas claras de combinación de las respuestas que nos permitan obtener puntuaciones y que estas reglas son aplicadas de forma estandarizada de la misma forma a todos los sujetos que reciben los test. El principio de validez y utilidad, es decir, las puntuaciones de los test solo van a tener sentido si nos permiten hacer con ellas las inferencias para cuyo uso destinamos el test, y en algunos test, sobre todo en los test de ámbito clínico, bueno, tiene mucho que ver con lo de la validez y utilidad, pero vamos a hablar de la sensibilidad, es decir, que los test permitan detectar aquellas conductas problema a las cuales van dirigidos. Los supuestos, brevemente me referiré a ellos. Bueno, el primero puede ser muy controvertido y no quiero que se interprete aquí como una reificación de los constructos psicológicos, pero bueno, vamos a partir de la existencia del principio de que los constructos que van a medir los test, esos rasgos o atributos o características que el test pretende medir, pues existen. Es decir, que hay un constructo que es lo que el test intenta medir y que se refiere a algún atributo, como puede ser la inteligencia, la extraversión, el neuroticismo o cualquiera de esas variables psicológicas a las que nos referimos con mucha frecuencia. Los constructos pueden medirse. Cronbach nos recuerda un viejo adagio ya repetido desde Galton y otros autores, que si una cosa existe en alguna cantidad, y si existe en alguna cantidad puede ser medida. Es decir, que en ese atributo nosotros podemos situar a las personas, como he dicho antes, y a los ítems del test. No obstante, nuestra medida no es perfecta. Por eso la psicometría, con su teoría de la fiabilidad, nos va a ayudar a minimizar estos errores. Existen diferentes formas de medir cualquier constructo, es decir, no hay un cuestionario único, no hay un test único, sino que tenemos diferentes procedimientos. Todos ellos tienen fuerzas y limitaciones y eso es lo que el usuario del test deberá considerar antes de utilizarlo. Las decisiones importantes no se basarán nunca en un test único, sino que deben utilizar fuentes múltiples. El rendimiento, los resultados de un test pueden generalizarse a otras conductas que no son las respuestas al test. Ahí vamos a tener uno de los aspectos importantes en la denominada validez referida a un criterio, con ellos pretendemos pronosticar otras conductas como pueden ser los rendimientos en el trabajo, los rendimientos educativos, etc. El resultado del test nos va a proporcionar ayuda a los psicólogos para tomar decisiones profesionales, pero tenemos que tener en cuenta que el test es esto, es una ayuda, un medio para estas decisiones y nunca es un fin en sí mismo. Y las evaluaciones con test pueden llevarse a cabo de forma justa y equitativa y que en principio el uso de los test suponemos que beneficiará a los individuos y a la sociedad.
La psicometría, bueno, una dificultad que tenemos con los test es, como de todos he sabido, que nuestros atributos, esos que pretendemos medir, no son observables directamente y tenemos que acudir a indicadores indirectos de los mismos, es decir, esas conductas representadas normalmente en los elementos, en las preguntas del test. Y tenemos una ciencia dentro de la psicología, una rama de la psicología, que es la psicometría, que es la que nos ayuda dentro de esta tarea. Ya Galton, en el año 1879, definió la psicometría como el arte de imponer medida y número sobre las operaciones de la mente. Y bueno, pues en principio, según en una entrevista reciente publicada por Borsboom con distintos expresidentes de la Psychometric Society, el órgano fundamental de la psicometría, pues señalan que muchos de ellos señalaron que la contribución más importante de la psicometría a la sociedad han sido las pruebas psicológicas y educativas, afirmación con la que estoy completamente de acuerdo. Bueno, no obstante, a pesar de todo, y de aquí viene mi defensa a los test, pues su utilización no ha dejado de ser controvertida a lo largo de nuestra breve historia de la psicología y ha dominado sobre todo los test de inteligencia desde sus orígenes, a pesar de la esperanza de llegar a tomar con ellos decisiones educativas pues basadas como en alternativas al nepotismo y otras prácticas discriminatorias. No siempre se ha conseguido eso, sino a veces lo contrario. Entonces, muchas personas creen que la forma como se mide la inteligencia es la de la cultura dominante. En muchas críticas recientes pues, se considera que los test han llevado a llevar a personas a situaciones de educación especial, tratarlos, etiquetarlos como retrasados por el simple hecho de pertenecer a minorías étnicas. Y bueno, es muy frecuente el argumento del sesgo de los test en la interpretación y de la interpretación de los resultados. Pongo aquí unos ejemplos básicos como de los primeros inmigrantes por las partes de la sociedad norteamericana. De todos es conocido, de casi todos y todas es conocida la figura de Godard, que encontró que la mayor parte de los inmigrantes de diferentes nacionalidades eran mentalmente deficientes. Estos eran devueltos a los países de origen por ser considerados también mentalmente deficientes, y en este primitivo uso de los test pues, se encuentran algunos principios para la eugenesia y la esterilización, y además encima pues, lo han vinculado con el tema de la heredabilidad. Sí, lo han vinculado con el tema de la heredabilidad. ¿No? Bien. Tenemos ejemplos de uno de nuestros primeros importantes psicómetras, como Yerkes, que fue el introductor de los test colectivos en el ejército americano. Pues un informe basado en las mediciones obtenidas sobre aspirantes a soldados, pues les permitió comparar grupos sociales. Entonces encontraron que los afroamericanos tenían en promedio 15 puntos de cociente intelectual menos que los blancos. Los inmigrantes del sur de Europa también tenían promedios de cociente intelectual inferiores a los ingleses o de origen inglés, y a lo largo de numerosos gráficos mostraban pues, los cocientes intelectuales inferiores de grupos sociales menos deseables. Bueno, y esto culmina, yo creo que el último rebrote de racismo aparece en el libro, en el controvertido libro de Herstein y Murray sobre la inteligencia y la estructura de clase en la vida americana, donde con las famosas gráficos pueden ustedes ver en pantalla, en los que comparaban pues, las distribuciones de los cocientes intelectuales de los blancos y de los negros. Bueno, evidentemente todo esto pues, tuvo repercusiones muy negativas sobre los test. Además iba unido a la polémica de la heredabilidad. Es decir, estas diferencias, además, ya desde la época de Galton, pues vienen unidas a
al tema de que la inteligencia se hereda. Y que estas diferencias pues, son muy graves por las repercusiones que tienen sobre la igualdad, y mientras que todas las desigualdades creadas por distribuciones desiguales de recursos se pueden modificar, las innatas son difíciles de cambiar. Durante el siglo XIX, finales del siglo XIX y principios del XX, aunque no exclusivamente, estas diferencias pretendían sirvieron como prueba científica, entre comillas lo de científica, de la afirmación de que ciertos grupos eran menos inteligentes y por lo tanto menos dignos que los hombres blancos de clase alta. Bien. De todos y todas es conocido seguramente, probablemente de los más jóvenes no, el libro de Gould sobre la mala medida del hombre, publicado en 1981, que incluso tiene una traducción española y que intentó demoler todos estos argumentos del determinismo biológico con un examen detallado. En el año 1996 publicó una nueva versión de la que no me consta que exista traducción, después de la publicación del libro de Gerstein y Murray. Bueno, en principio, aunque estoy de acuerdo con algunas de las críticas esgrimidas en estos dos libros, pues creo que hoy, a la luz de los test actuales, no responderían a esas críticas. Creo que se basan en unas argumentaciones vinculadas a usos y procedimientos de construcción de test antiguos y bueno, un desmontaje importante de algunos de los puntos ya lo hizo Carroll en el año 1982, después de la publicación de libros sobre el tema de la heredabilidad de la inteligencia y sobre la medida de la inteligencia. Bien, bueno, todas estas críticas continuaron a lo largo del siglo XX, sobre todo en Estados Unidos, que es el reino del test, no tanto en Europa y menos en España. Hubo muchos movimientos civiles en los que afirmaban, y de acción afirmativa, que cuestionaban el uso de los test debido al problema de la igualdad, de falta de igualdad de oportunidades, la saturación cultural del test, esas espectaculares diferencias entre algunos grupos que achacaban precisamente al mal uso de los test, lo que llevaba además a problemas de admisión en instituciones educativas, ya que bueno, pues en las universidades norteamericanas pues, utilizan test para los estudiantes, y que además estos test tenían muchas fuentes de variación sistemáticas ajenas al constructo que mide el test. También los movimientos de acción afirmativa, como he comentado, se implicaron mucho en estas cuestiones. Y bueno, algunos de nuestros psicómetras prestigiosos, como Cronbach y Messick, pues ya hace muchos años pues comentaban que uno de los problemas del uso de los test era precisamente el olvido de las consecuencias sociales de su uso. En los test educativos, bueno, aquí en Europa no lo notamos tanto porque se han utilizado menos. Por ejemplo, en Estados Unidos pues se ha utilizado y se siguen utilizando, como he dicho, en la selección de universidades, pero no solamente eso, sino también en la evaluación de los centros educativos, en educación primaria y educación secundaria, para la evaluación del centro e incluso del profesorado a través de las puntuaciones que sus estudiantes obtienen en las puntuaciones de los test. Evidentemente, eso tiene consecuencias muy importantes que pueden llevar incluso hasta el cierre de determinados centros cuando no alcanzas los estándares requeridos en estas evaluaciones, ¿no? Bueno, pero a pesar de eso, pues algunas de estas críticas tenemos que asumirlas. Por ejemplo, Sirecci, aunque se habla sobre todo de las pruebas educativas, pues habla ya en el 2005, comentaba que las pruebas estandarizadas tienen mala reputación, pero no se la merecen. Y recientemente en su conferencia presidencial a la Asociación Americana de Investigación Educativa, vuelve a retomar este tema que aparece publicado recientemente en la revista de la asociación, y
comenta, por ejemplo, de que la gente acusa las pruebas estandarizadas de ser injustas, sesgadas y discriminatorias. Pero sin embargo, como él dice, y con lo cual estoy totalmente de acuerdo, las pruebas están diseñadas para promover la imparcialidad. Estandarizado simplemente significa que el contenido de la prueba es equivalente en todas las administraciones y que las condiciones bajo las que se administran son las mismas para todos los examinados. Es decir, que el hecho de que una prueba sea una prueba psicométrica o estandarizada no significa que sea mala o sesgada o que solo mida cosas sin importancia, como se comenta también frecuentemente de algunos de los test. Bien, bueno, voy a resumir las críticas principalmente en los siguientes tipos. En primer lugar, una de las críticas importantes es el tema de su falta de validez y utilidad. También, bueno, por supuesto, aunque ya me he venido refiriendo a lo largo de mi exposición, la falta de justicia y equidad, ¿no? De la que a las que se criticaba los test antiguos, pero se sigue utilizando en la actualidad. La falta de autenticidad de las pruebas, simplificación y falta de validez ecológica. De las respuestas, crítica aplicada sobre todo a los test no cognitivos, donde es mucho más fácil hacer este tipo de falseamiento, y luego otras como los tiempos de aplicación, los costos que tienen los test, las normas, lo obsoleto de las normas, etc. Y voy a intentar responder a todas estas críticas en la medida de lo posible. Bueno, en primer lugar, me gustaría indicar que los instrumentos utilizados por los psicólogos hace 50 años pues son muy distintos de los que usamos ahora y que las nuevas tecnologías y los desarrollos importantes de la psicometría en estos años pues han introducido cambios muy importantes y que muchos de ellos son los que nos van a permitir refutar las críticas anteriores. También muy importante es que en los últimos años se han desarrollado directrices y recomendaciones a los que los psicólogos deben y pueden acudir, y aunque en España no existe legislación, pero en fin, es conveniente que se sigan estas directrices. Por ejemplo, según la encuesta a la que me he referido antes de Muñiz y colaboradores, una de las preguntas era que los estándares y directrices que definen las cualidades técnicas mínimas de un test deberían ser obligatorias. Pues bien, a esto los psicólogos responden con una puntuación media de 4,18 sobre 5. Y también que el Colegio Oficial de Psicólogos debería ejercer un papel más activo para regular y mejorar el uso que se hace de los test, responden con una puntuación media de 4,09. Es decir, que estas directrices, estas regulaciones son algo considerado como muy importante por el colectivo de los psicólogos profesionales. Bueno, voy a ver en primer lugar cuáles son esas críticas referidas a la falta de validez y utilidad de los test. Pues en primer lugar, una frecuente es que los datos de los test no mejoran las decisiones, los test son tan defectuosos que deberían estar prohibidos, que no nos aportan nada nuevo que podamos constatar cuando hablamos con los evaluados, como por ejemplo a través de entrevistas, unos aspectos como más teóricos, de los que se critican alguna vez, como la proliferación de las definiciones de validez y sobre todo la proliferación de constructos para la medida de los mismos atributos. Bueno. Otro tipo de críticas importantes son aquellas que hacen referencia a la falta de sinceridad, falseamiento de las respuestas en los test, etc., ¿no? Y, por ejemplo, pues en algunos hablamos de que las evaluaciones tradicionales no cognoscitivas simplemente captan las opiniones y los comportamientos explícitos, conscientes y motivados de los encuestados. Tanto van a ser vulnerables a trampas, tergiversaciones y sobre todo cuando, como en muchos casos, como es el caso sobre todo de la situación de las elecciones, de los exámenes de ingreso y en la psicología forense y jurídica, con frecuencia, pues las personas tienen la motivación de presentarse como diferentes de lo que realmente son. Bueno, esto puede desembocar en lo que llamamos disimulo o simulación y para que pretendemos hacernos ver como mucho mejor de lo que somos en realidad. Bien.
Las personas hacen trampa también fácilmente en los exámenes y falsifican las puntuaciones. Y no tan consciente, en este caso no con intención de falsear por parte de los examinados, pero a veces se habla de uno de los sesgos que nuestro gran premio Nobel Kahneman puso de relieve en otros contextos, como el sesgo de la disponibilidad, que nos lleva a sobreestimar la frecuencia de pensamientos o comportamientos que son fácilmente accesibles a la memoria. Bien. Por otra parte, otro tipo de críticas pues son aquellas que hacen referencia al reduccionismo de los test y a la falta de validez ecológica. O sea, muchos dicen que la conducta humana es demasiado compleja para evaluarla con precisión. Hay críticas fuertes a los test de elección múltiple en el ámbito educativo fundamentalmente, porque dicen que reducen la creatividad y el pensamiento profundo y que no permiten poner de relieve pues, conocimientos importantes de los estudiantes, sino que nos quedaríamos en aspectos muy simples, sobre todo relacionados con la memorización. También que las pruebas son muy artificiales, que se hacen bajo presión de tiempo, que, como decía, solamente abordan procesos simples y que existe una amplia gama de comportamientos de los sujetos, de habilidades complejas como son resolución de problemas, procesos de comunicación y colaboración, motivación, persistencia, estados afectivos y emocionales que no están bien recogidos en los test convencionales. Bueno, por otra parte, el otro gran grupo de críticas son los referidos a la parcialidad y falta de justicia y equidad en los test. Hablamos de sesgos, que la crítica a la que ya me he referido, que los test son desarrollados por blancos de clase media para reforzar su control y poder. Los test de aptitud están sesgados contra las personas de las clases sociales inferiores. La medida de la inteligencia es la de la cultura dominante y argumentos del sesgo de los test también en la interpretación de los resultados. Y otras, por ejemplo, que las decisiones complejas se toman a veces solo sobre las puntuaciones de los test. Yo pienso que esto es bastante falso, que es muy raro que un psicólogo profesional base exclusivamente sus decisiones en estas puntuaciones, que solamente las instituciones son las que se benefician del uso de los test. Problemas con el tiempo de aplicación, a veces dicen que una evaluación psicológica basada en test que requiere muchos tiempos de aplicación, los costos excesivos, los test son caros, y a veces pues, hablamos de normas obsoletas, a las que a veces se les ha atribuido, por ejemplo, el famoso efecto Flynn se ha atribuido a este tipo de normas, ¿no? Bueno, y pongo puntos suspensivos porque podríamos seguir extendiéndonos en las críticas a los test psicológicos. Bien, frente a ello, pues yo pienso que décadas de investigación en psicometría y aplicaciones prácticas han mostrado que test y autoinformes bien hechos pueden ser fiables, válidos y seguros. Y se aplican con éxito y se han aplicado en contextos muy diversos que van desde la selección de personal, evaluaciones educativas con consecuencias, al diagnóstico clínico, bueno, como pone de relieve la respuesta del colectivo de nuestros psicólogos profesionales. Creo que además las nuevas metodologías psicométricas y las nuevas tecnologías están mejorando la calidad de las evaluaciones y en gran medida, como voy a poner luego de relieve, permiten hacer frente a estas críticas y como he comentado, pues estos avances han sido recogidos en las guías y directrices para el desarrollo y uso de los test, de las que hago una breve mención a continuación. Bueno, estas guías y estas directrices responden pues, a cómo han abordado los psicómetras muchas de las críticas persistentes y hoy pues la mayor parte de las pruebas, pues no sé si soy demasiado optimista, pero creo que de las que más se utilizan, están desarrolladas a través de procesos exigentes y de acuerdo con dichos estándares. Y bueno, además estos estándares, estas directrices están apoyadas, respaldadas por organizaciones profesionales y lo que es mejor, se revisan periódicamente y se actualizan. Y bueno, pues algunos de los críticos pienso que desconocen el alcance de estas pruebas y que
deberían conocerlo, y que los desarrolladores de las pruebas todos deberían seguirlo como por el imperativo profesional. Bien, brevemente presento en pantalla cuáles son las que, en mi opinión, son las más importantes. La primera y la pionera de todos son los Standards for Educational and Psychological Testing, publicados inicialmente por la APA y años más tarde conjuntamente por la APA, como he dicho antes, con la Asociación de Investigación Educativa y el Consejo Nacional de Medida en Educación. Bueno, hay 240 estándares que recogen aspectos muy diversos, como los fundamentos, como más técnicos, como la validez, fiabilidad y equidad en las pruebas, y hasta las aplicaciones de las pruebas en sus diversos usos, ¿no? Tanto en educación como en evaluación de programas, como en evaluación psicológica y en el ámbito laboral y de acreditación. Yo creo que han sido un poco los pioneros y a los que han seguido otras instituciones. Entonces tenemos la ITC, perdón por el tamaño, pero es que he querido que saliese además, si alguien quiere bajar luego la conferencia, aparece también la web de las que se pueden bajar todas estas normas. No podemos olvidarnos de las International Test Commission, que han publicado pues, guías referidas al uso de los test, a la traducción y adaptación, al control de calidad, a la seguridad de los test, a las evaluaciones para poblaciones diversas, a los usuarios de los que toman los test, etc., ¿no? Bueno, aquí brevemente presento las 7 guías que se pueden ver brevemente en este pantallazo. Bien. Además, estas guías pues, aparecen muy bien recogidas en el modelo de la EFPA de revisión de los test, que es el desarrollado posteriormente en España por la Comisión de Test del Colegio de Psicólogos, a la que se puede entrar, y ahí se puede ver el modelo para evaluar la calidad de los test utilizados en España y el cuestionario de evaluación de test revisados. También se pueden acceder a revisiones de test a las que me referiré, que son muy importantes y que creo que todo psicólogo profesional debería conocer antes de seleccionar un test para las evaluaciones que tiene que realizar. Bueno, y una guía que me gusta especialmente, es la de la Sociedad Americana de Psicología Industrial y Organizacional, el SIOP. Tienen una guía estupenda, que es la que presento ahí en pantalla, que se puede descargar y que es sobre los principios para la validación y uso de los procedimientos de selección de personal. Bueno, todas estas guías tiene además en esta web de la SIOP se pueden encontrar también otros folletos muy interesantes y muy de actualidad para el tratamiento de situaciones diversas, etcétera, que son de gran actualidad. Bien, bueno, entonces estas revisiones y evaluaciones de los test, pues creo que es una actividad clave y que si las consultamos, pues pueden ayudar muchísimo a la profesión del psicólogo y evitar muchas de estas críticas a las que me he referido. La fuente mejor establecida es el Instituto Buros de Medición Mental, pero en España ya disponemos de las evaluaciones del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicología, a las que ya me he referido, que hay 82, creo que hay en el momento actual, pero hay un problema, que en la encuesta a la que me he referido antes solo dicen conocerlas, y estoy hablando de psicólogos profesionales, el 22,5% de los colegiados. Esto sí que me parece problemático, ya que creo que deberían difundirse mucho más para que lleguen al conocimiento de toda la profesión. Bueno, yo aquí, mis muchos años de enseñanza de la psicometría, tengo que comentar que en mi descargo voy a decir que en los últimos años y desde que existen estas evaluaciones del Colegio de Psicólogos y el cuestionario de CTR, uno de los trabajos obligatorios que me tenían que presentar los estudiantes a final de curso era una evaluación de un test siguiendo el cuestionario CTR. Entonces creo que
si no se les ha olvidado, al menos mis estudiantes, mis antiguos estudiantes, si tienen el conocimiento de estas revisiones que hace el Consejo General de Colegios de Psicólogos. Bien. Bueno, entonces vamos a ver ahora qué avances son los que nos permiten, sobre todo, responder a esas críticas. Bueno, en primer lugar, y muy brevemente, pues comento cuáles son los que, en mi opinión, han sido los principales avances dentro de la psicometría. Creo que un avance importantísimo es, perdón por las siglas, el análisis factorial confirmatorio, que nos va a permitir, pues, establecer buenas evidencias de validez de la estructura de los test y también un aspecto que tiene que ver con la equidad y justicia, que es como son las invarianza de los test para distintos colectivos, para distintos grupos, etc. El análisis factorial de ítems, tema pues un tanto descuidado hasta los últimos años. Creo que la teoría de la respuesta al ítem, con su ampliación de la teoría del error y las diferencias de error en distintos puntos del continuo del rasgo, la teoría de la generalizabilidad y las múltiples fuentes de error, que nos permite examinar con mayor detalle algunos aspectos que tienen que ver con evaluaciones más subjetivas y tener en cuenta aspectos como la fiabilidad de los evaluadores, de los que puntúan los test, etc. La teoría de la respuesta al ítem multidimensional, que permite abordar mucho mejor nuevas medidas presentes en los escenarios virtuales, en los tests adaptativos y computerizados, etc. La reconceptualización de la validez. Y pienso que otras nuevas aportaciones dentro de la teoría de la validez, como son los procesos de respuesta. Creo que pueden añadir bastante a una de las críticas a las que me refería antes, como la falta de validez ecológica de los test, ¿no? Y las entrevistas cognitivas. Bueno, y también creo que la ampliación de la validez, pues más allá del concepto de correlación. Es decir, creo que es muy importante que retomemos pues una idea también de Cronbach, publicada en un libro junto con Gleiser en el año 1965, sobre las decisiones de personal. Y otro aspecto también importante es que la validez recoge las consecuencias en el uso de los test. Bien. Después, otro aspecto importante, otros avances importantes, es el metaanálisis aplicado a la psicometría. Bueno, el metaanálisis creo que en general es muy importante en toda la investigación psicológica, pero al que me estoy refiriendo en este momento no es tanto al metaanálisis en general sobre tamaños de efecto, etcétera, sino a los trabajos de Smith y Hunter, cuyo libro presento después en una diapositiva posterior, en la que habla de cómo tenemos que eliminar ciertos sesgos que tienen los estudios de validez individuales, y esos son los que nos permiten demostrar mucho más mejor la validez de los test. Luego, los modelos de clasificación diagnóstica, que es una aproximación más cualitativa, más taxonómica, digamos, del uso de los test. Nuevos procedimientos en las normas, es decir, y los requisitos de la actualización. No podemos seguir trabajando con normas antiguas, obsoletas, sino que tenemos que revisarlas periódicamente, y esto creo que nos lo facilitan las bases de datos de registros informatizados, que ahora no es tan costoso como en otras épocas recoger estos datos, ¿no? Bueno, análisis de redes, luego la llegada del Big Data con aspectos como el data mining y text mining y la analítica predictiva también han hecho, aunque no son propiamente de la psicometría, pero han hecho aportaciones muy importantes al uso de los test. Bien. La reconceptualización de la validez, pues bueno, la validez es el grado en que la evidencia y la teoría soportan la interpretación de las puntuaciones, y la validación es el proceso con el que obtenemos las evidencias de validez. Bueno, aquí es muy importante la insistencia en que el usuario utilizará los test solamente para usos justificados, y que la validez es la que nos va a permitir decir si estamos llegando a conclusiones apropiadas y defendibles. En el fondo es el juez último
con el que tenemos que juzgar el uso de los test. Bien, también tengo que, dentro de la, no sé si reconceptualización de la validez, lo he metido aquí, pero creo que sí es importante, el remedio a la proliferación de constructos. Creo que se ha puesto bastante orden en ámbitos como la psicología de la personalidad, con el Big Five, con los famosos 5 grandes, el Exaco, si alguien prefiere añadir además la honestidad, y en el ámbito de la inteligencia con el modelo de Carroll, que ya no hay tantas inteligencias, sino que este nos permite tener una buena taxonomía para clasificar toda la inteligencia, los diferentes test de inteligencia, medidas de la inteligencia. Bueno, después, hablando de la reconceptualización de la validez, pues tenemos los 5 tipos de evidencias, de contenido, la estructura interna, las correlaciones con otras variables, los procesos de respuesta, que cada vez me parecen más importantes, y las consecuencias derivadas del uso. Y como he comentado antes, vamos más allá de la correlación y vamos a hablar de validez como utilidad. A veces, pues una correlación puede ser baja y, sin embargo, el test puede ser útil para la finalidad con la que lo estamos utilizando. Bueno, antes me refería al metaanálisis en la ayuda de validez. Bueno, el famoso, los métodos de Smith y Hunter pues van ya por la 3ª edición. El último libro es reciente, es de hace 2014 o 2015, y es ese que presento en la pantalla. Y lo que aportan estos autores es que hay muchos sesgos debidos al tamaño de las muestras, a la restricción del rango, a la baja fiabilidad, y que combinando datos de diferentes estudios podemos llegar a mejorar mucho las cifras de validez. Y también podemos hablar de la generalización de la validez. Bueno, por ejemplo, en esta tabla, no sé si se ven, vemos que los test de aptitudes, estos tan denostados a veces, pues correlacionan, tienen con criterios globales de rendimiento en el trabajo, tienen correlaciones, en mi opinión, muy altas, de 0,51, casi tan altas como las test de muestras de trabajo, ¿no? Bien. Por ejemplo, los cuestionarios de personalidad, a los que tanto se atacan, selección de personal, muestran correlaciones de 0,40, que son más altas que procedimientos mucho más costosos como los assessment centers o centros de evaluación, mucho más que los datos biográficos, etcétera, ¿no? Bueno, y por supuesto que otras técnicas como los intereses, las referencias, etcétera, ¿no? Es decir, que pienso que el uso del metaanálisis nos permite poner en valor los test psicométricos en el ámbito de la selección de personal. Bueno, luego, en otros ámbitos, pues me gustaría comentar, en la clínica no tenemos esos datos, ya que es muy difícil tener correlaciones con criterios, porque ¿cuál es el criterio? En educación sí tenemos datos con los resultados académicos, tienen correlaciones muy altas los test de inteligencia, no así los test de personalidad. Y en clínica, pues aunque cada vez más tenemos datos basados en sensibilidad y especificidad que ponen de relieve lo importantes que son nuestros test para el screening o cribado y también a veces en el diagnóstico. Pero hay un estudio muy interesante que es el de Meyer et al. En el año 2001 que nos deshacen la falsa creencia de que los test médicos siempre son más válidos que los test psicológicos. Entonces revisaron pues numerosos test psicológicos y médicos y concluyeron que los psicológicos a menudo proporcionan resultados que igualan o superan a los médicos. Por ejemplo, el test de Papanicolau para detectar anomalías cervicales tiene un tamaño de efecto en términos correlacionales de 0,36 y el promedio para el MMPI-2 para detectar síntomas depresivos de 0,37. Y para un mismo trastorno, como es la demencia, la test de resonancia magnética es de 0,57 y para test neuropsicológicos de 0,68. Bueno, creo que podemos, por tanto, decir que nuestros test no son tan malos en el ámbito clínico. Bien. Como remedios a la falta de sinceridad y a los test de respuesta, bueno, pues aparte de las clásicas escalas de deseabilidad social, distorsión, etcétera,
Pues últimamente se están proponiendo bastante los test de elección forzada. En este caso, que antes eran bastante difíciles de tratar psicométricamente, pero hoy gracias a los nuevos procedimientos para tratar los test ipsativos, pues se pueden tratar con mucha más facilidad. También son importantes los movimientos oculares y cada vez se está empezando a utilizar tiempos, a través de los test informatizados, los tiempos de respuesta, que aparte de permitirnos ver el grado de motivación de los sujetos cuando hace el test, por ejemplo, en los test de resultados educativos, cuando no tienen consecuencias, pues es una forma de examinar, y también pues los tiempos de respuesta para las distorsiones. Bueno, y también a través de simulaciones y juegos. Bien. Luego la equidad y justicia, pues bueno, simplemente voy a comentar que la equidad en las guías, los estándares lo recogen un capítulo especial con 20 estándares específicos. La ITC lo recoge en las guías para las evaluaciones en gran escala de personas lingüística y culturalmente diversas, en el apartado de fiabilidad, validez y fairness y equidad. La EFPA y el CCR, los cuestionarios a los que me he referido antes para la evaluación de los test, recogen estos aspectos en las normas de evaluación, es decir, que todo test que quiera ser acreditado pues tendrá que responder también a esos apartados. Y el SIOP, es decir, de la Sociedad Industrial y Organizacional, pues también tiene apartados dedicados a la equidad, sesgo y predicción diferencial. También es importante que los recogen los estándares el tema de las acomodaciones en los test para personas con funcionamiento diferencial y personas que no dominan la lengua. Luego, lo más importante, yo pienso que los avances más importantes para muchas de las críticas, pues son los que han traído las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo los avances informáticos, multimedia e internet, que están influyendo en todos los aspectos de la evaluación psicológica, diseño de test, construcción, presentación de ítems, etc. Y bueno, pues hoy culminan en lo que podríamos llamar la psicometría computacional, como se titula el reciente libro editado por Fondavier y otros en el año 2021. Bueno, aquí presento simplemente algunos ejemplos, imágenes tomadas o bien de test que utilizan plataformas informáticas o incluso teléfonos móviles, como se puede ver en la última imagen, o test antiguos, como son test de juicio situacional o simulaciones, pero presentados en nuevas plataformas que permiten mucha más flexibilidad para los ítems. Bien. Bueno, un ejemplo de test adaptativo y computerizado en el que, por la utilidad que puede tener para los psicólogos clínicos, pues me voy a detener un momento, y que además permite refutar de que el coste de los test es excesivo, es la plataforma que han creado los Institutos Nacionales de Salud americanos, que han creado 3 proyectos computerizados adaptativos que reducen los problemas de tiempo y coste, que son el NIH, el PROMIS, información sobre resultados reportados por los pacientes, y el de trastornos neurológicos y calidad de vida. Bien, bueno, esta sería la web a la que se puede acceder, y dentro de la parte de explorar sistemas de medida, pues aparecerían los 3 sistemas, pero la ventaja que tienen es fundamentalmente que están traducidos al español, y bueno, yo el que más conozco es el PROMIS, que tiene incluso representación en España, un epidemiólogo de salud pública de la Generalitat de Cataluña. Bueno, son muy accesibles, reducen el tiempo porque son adaptativos y miden pues prácticamente la mayor parte de los trastornos. Bueno, al final de la diapositiva, si tengo tiempo, los tengo expuestos, pero si quien la quiera bajar, ahí aparecen. Tienen también versiones pediátricas. Entonces, bueno, creo que esto es un avance importantísimo. Luego, las pruebas digitales nos van a permitir además contemplar actividades mucho más ricas y mejoradas, pueden reflejar mucho mejor las situaciones del mundo real, nos permiten
tener en cuenta los tiempos de respuesta, que son muy útiles, como he señalado antes, entre otras cosas, para detectar pues, el fraude de las respuestas. Nos permiten seguir el tracking en la solución de problemas, interacciones en tareas de grupo, bueno, los test más cortos y más fiables, incorporación de otros tipos de ítems, evaluaciones auténticas, simulaciones, ensayos escritos, bueno, y por supuesto los test adaptativos informatizados. Tenemos una larga historia ya que va desde los test informatizados tradicionales presentados por ordenador. Esto luego pasó a los bancos de ítems y a los test adaptativos informatizados, los informes informatizados, la generación de ítems por ordenador, de la que también tenemos ya pues hace muchos años, pero que últimamente pues los nuevos algoritmos de la inteligencia artificial permiten, a partir de un modelo de ítem, generar ítems múltiples, los escenarios virtuales que nos permiten llevar las simulaciones de actividades cotidianas o profesionales, bueno, nos permiten presentar pues, situaciones mucho más reales, aunque las simulaciones se utilizan desde hace mucho, pero con plataformas limitadas. Ahora mismo, pues gracias a los escenarios virtuales, tenemos acceso, tenemos muchas más facilidades para este tipo de evaluaciones auténticas. Bien. Los videojuegos en la evaluación de la inteligencia, de los que en la Universidad Complutense había una profesora que se ha jubilado, María Ángeles Quiroga, que ha trabajado en estos temas y que se han encontrado correlaciones con algunos test de inteligencia. Bueno, y también no podemos dejar de mencionar las huellas digitales, sobre todo, pues, bueno, aunque no quiero hablar del mal uso de la Cambridge Analytics, sino de los usos positivos de las huellas digitales, ya que nos van a permitir pues, hacer muchas cosas. Probablemente sean una nueva forma de evaluación que se intromete mucho menos en la persona y además muy difícil de falsear. Los teléfonos inteligentes, la evaluación psicológica remota, etc. Bueno, aquí, por ejemplo, con las huellas digitales, pues, ¿cómo se obtienen? A partir del test mining y de procesamientos de lenguaje natural, podemos tratar lo que aparece en la parte derecha de mi diapositiva, como son datos no estructurados, que son datos de Facebook, de Twitter, de audios, de vídeos, de textos, etc. Nos van a permitir, pues, cosas como extraer podemos detectar emociones, podemos medir estados y rasgos psicológicos que van desde la depresión, la esquizofrenia, etcétera, hasta estados de ánimo y bienestar, capacidad cognitiva. Y todo esto pienso que permite dar respuesta a todas las críticas que he comentado antes y que etiqueté como reduccionismo y validez ecológica, ayudas para la mejora en otros aspectos. Luego, tenemos numerosos escenarios y situaciones que parece que no tienen límite para el desarrollo de los test, pero eso sí, por favor, no seamos demasiado optimistas. No podemos olvidar que los principios psicométricos básicos que han existido durante casi un siglo seguirán siendo importantes. Por lo tanto, aunque se avecinan cambios importantes, aquellos principios básicos de los que hablé al principio, de que tienen de las medidas fiables, válidas, equitativas y justas, que permitan ordenar a los sujetos, etcétera, seguirán siendo fundamentales. Y como con cualquier prueba, va a ser necesario validar estas medidas justificando que cumple con todos estos principios. Pero creo que nos amplían muchísimo las posibilidades. Como conclusión, pues que quiero decir que, bueno, que en mi opinión los test representan un poderoso instrumento en los procesos de evaluación psicológica y educativa, que aunque la información que proporcionan puede obtenerse por otros procedimientos, son mucho más eficientes en cuanto al costo y recursos requeridos y son más objetivos que otros procedimientos alternativos, y cuando cumplen los criterios de calidad y éticos, es imprescindible para recoger información que puede utilizarse para tomar decisiones de todo tipo, de selección, de consejo, de orientación, de clasificación, para detección de problemas, etc. Y que las nuevas tecnologías y los desarrollos de la psicometría y la estadística y las ciencias de los datos permiten generar instrumentos de evaluación que
creo que, no sé si lo he justificado, pero pienso que permiten superar la mayor parte de las críticas. Y además, bueno, pues me queda terminar diciendo que ya por fin podemos acercarnos a los 3 tipos de datos que otro de los importantes psicómetras de nuestra historia, Patel, consideraba como muy importantes que teníamos que utilizar en psicología, los datos Q, que siempre los hemos utilizado de cuestionarios mejorados, pero también los datos L y los datos T, los datos L o de la vida y los datos T, que son objetivos y difíciles de falsear. Entonces debemos seleccionar instrumentos validados para lo que se pretende evaluar, con datos normativos o criteriales representativos de la población y que estén actualizados, que generen puntuaciones fiables, de los que se demuestra que son justos e imparciales con todas las poblaciones, que han sido revisados y de los que existen datos en la literatura, para los que estamos cualificados para su administración e interpretación y preferiblemente evaluados. Entonces, debe fomentarse la selección y uso de los test basándonos en la evidencia científica que nos proporcionan las evaluaciones y, bueno, teniendo en cuenta ese resultado al que me he referido antes, de que solo el 22,5% de los psicólogos conocen pues las evaluaciones que hace el Colegio de Psicólogos, pues pienso que los profesores de psicometría y evaluación psicológica deberían tomar nota de este dato y difundir la existencia de estas revisiones para fomentar su uso entre los estudiantes de psicología para cuando sean profesionales. Y bueno, pues nada más, muchas gracias por su atención. Y ahora puedo responder a las preguntas que quieran hacerme. Espero poder responder a las preguntas que quieran hacerme. Muchísimas gracias, profesora, por esta interesantísima conferencia, con una reflexión tan fundamentada además sobre las críticas a los test y además aportando tal cantidad de recursos que ha sido súper interesante. Dentro de las personas que están asistiendo, nos ha pedido la palabra en el chat el doctor Eduardo Leal, que además está asistiendo desde la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México, lo que quiere decir que debe de ser allí más o menos la 1 de la mañana, no sé, o nos dirá él la hora que es, porque la verdad es que me gustaría que le pudiéramos dar la palabra. Es la primera persona que lo ha pedido. Y luego pasamos al resto de las preguntas. Gracias. Gracias, Maripaz. Voy a ser muy breve. A ver si me dejas que me puedan ver, por favor, para saludarlos. Sí. Con cariño. Bueno, yo les hablo, como dice mi querida doctora Maripaz, desde Monterrey, Nuevo León. Soy profesor investigador jubilado, pero sigo trabajando del posgrado de psicología, donde hemos tenido como profesora huésped a nuestra querida Maripaz Vera, a nuestro querido José María Peiró y a muchos maestros de por allá. Bueno, yo te quiero felicitar, te voy a hablar de tú, con todo respeto, María del Rosario, y además se me hace que hasta somos contemporáneos. Voy a ser muy breve. La pregunta sería, ¿qué hacer con los nuevos educadores de psicometría? Los nuevos, ¿qué recomendarías para la gente nueva? Los jóvenes que están empezando a dar la clase de psicometría. Y te voy a decir por qué. Tú dijiste, yo le encargaba a mis antiguos alumnos que demostraran la confiabilidad y validez de un instrumento, etcétera, etcétera. Yo pienso que lo que está pasando ahora con la psicometría, una restricción es el software. No digo que se tengan que hacer las pruebas a mano, el Cleaver, el Human Side, etcétera, hacerlo a mano, no. Pero que el psicólogo que la aplique conozca realmente los constructos, la razón de ser, la contribución, la forma como se puede realizar, combinar esa prueba con un assessment o con la entrevista, etcétera. Nosotros tenemos la restricción, nosotros estamos al norte de México, somos frontera con Texas. Tenemos la restricción que en Estados Unidos empresas de clase mundial ya no aplican psicometría por la cuestión del respeto, también por el miedo a las demandas. Pero hemos observado, y esto te lo comento como colega María del Rosario, que, por ejemplo, en empresas como Industrias John Deere, General Electric, aquí en México, los mismos psicólogos han convencido a los directores de la contribución de las pruebas, porque ellos mismos le venden la idea al director
cuando la empresa aquí está en México, para ver la contribución de la prueba. Yo veo desafortunadamente que no todos lo conocen las pruebas realmente, conocen el software. Veo con tristeza que de repente les pregunto, bueno, ¿manejan el Human Side? Sí, sí, lo manejamos muy bien. A ver, empuje, habilidad de contacto, etcétera. A ver, ¿por qué empuje? ¿Cuál es la combinación que hay entre el Drive con el AS, etcétera? Entonces, nada más esa era pequeña reflexión. Creo que debemos hacer un alto en el camino para volver a que realmente el que aprenda psicometría vea su contribución específica. Y te felicito de corazón por tu plática. A ver, yo una cosa que no he dicho en mi exposición, pero que aprovecho y la digo ahora, es que un problema que veo en la psicometría actual tal vez es que nos hemos ido demasiado hacia el lado de la tecnología y nos hemos alejado mucho de la psicología. Entonces creo que el profesorado de psicometría debería saber algo más, vamos, no quiero decir que no sepan psicología, pero que debería estar más al tanto de conceptos más psicológicos, más pegado a la evaluación psicológica y no solamente a los desarrollos en software y desarrollos estadísticos, ¿no? Esa creo que es una de las cosas. Y luego creo que, vamos, me parece importante, no sé si respondo en parte a tu pregunta. Y luego creo que insistirles a nuestros profesores de psicometría, pues eso, en lo importante que es la calidad de los test. Es decir, que estamos utilizando pues, muchas veces test en la evaluación que no tienen suficiente calidad, a veces simplemente por dejarnos llevar por los que se han utilizado tradicionalmente, que no siempre son los mejores, ¿no? Entonces creo que es otro consejo que les daría. Pero sobre todo el acercarse a la psicología y a la evaluación psicológica me parece importantísimo. Y muchas creo que gracias. No sé si te he contestado. Absolutamente. Y muchas gracias. Aquí es la 1 de la tarde, Maripaz. No me desvelé como tú. Cierto, no me desvelé como tú la vez pasada, que nos ayudaste. Sí. Era yo la que era la 1 de la mañana y vosotros allí a las 7. Sí. Así es. Gracias, muchas gracias. Ay. Bueno, hay una pequeña pregunta y Elio, que nos ha levantado la mano. Si queréis, la pregunta es simplemente del chat, ¿cada cuánto se recomienda que se actualicen los test? Charo. Uy, pues yo diría que, no sé si exagero, pero creo que como 5 años o así. Vale. Creo que es muy importante. Además, creo que ahora es muy fácil con los registros ya informatizados. Vale, muy bien. Está súper contestada. Elio, cuando quieras, presidente. Buenas tardes, muchas gracias. Primero, y ante todo, felicitación a la conferenciante, Charo, que ha sido una magnífica conferencia, y a nuestra presidenta de sesión, Maripaz, que la está llevando con mano maestra, y me alegra muchísimo además encontrar voces desde el otro lado del Atlántico que se incorporan a esta sesión. La conferencia de Charo me ha hecho pensar que precisamente la primera psicóloga española que hemos tenido, que fue Mercedes Rodrigo, era una psicóloga que se dedicó a la psicometría y que como tal estuvo trabajando desde el primer momento hasta hacer posible la edición de las primeras pruebas baremadas del test de Binet en la edición de Stanford Binet, exactamente. Y además fue ella la que con esa formación de psicómetra luego hizo posible el que los estudios de psicología que se montaron en Colombia se orientaran principalmente hacia una psicología científica en donde la medida tenía una gran importancia. De allí luego a Mercedes Rodrigo la echaron, pero la característica de su presencia y de ese valor de la medición en la psicología quedó, y eso ha sido un aspecto singular de la psicología colombiana. Y quería también recordar, Charo, porque es muy interesante, me parece también recordar la frase que tuvo Jean-Martin Catel cuando dijo que los test en el uso durante la Primera Guerra Mundial, que fueron los famosos Army Alpha y Army Beta, esos test, decía Catel, habían puesto la psicología encima de la mesa.
O sea, en el mundo americano, al aparecer los efectos, las consecuencias, la eficacia de los test en una cosa como fue la selección del personal militar y todas las cosas que iban en torno a ello, se dieron cuenta de la enorme importancia que tenía para la psicología. Por consiguiente, los test han sido, en alguna medida, un poco el elemento distintivo de los psicólogos. Y también hay que decir, y ya con eso termino, y me refiero precisamente a la propuesta que estabas haciendo al acabar, en los años 40, en los años 30, hubo un desarrollo de las llamadas psicotecnias. Y la llamada psicotecnia hizo fácil que mucha gente que no era psicólogo aprendiera a manejar unos test y con eso se hiciera su figura profesional. Y hizo falta que hacia los 1950 los psicólogos dijeran que la psicotecnia tenía que hacerla los psicólogos y que tenían que tener una formación realmente psicológica, como estabas diciendo aquí hace un momento, y yo lo subrayo y lo apoyo. Ha sido una magnífica conferencia, enhorabuena también, no digo nada más. Buenas noches a todos, gracias. Gracias. No sé si tenemos tiempo para hacer alguna pregunta más, Helio, o algún comentario más. En principio estamos en hora, tranquila. Vale, pues tenemos al profesor José Muñiz que quisiera hacer un comentario. Sí, ¿se me oye? Sí. Muy breve. Sobre todo era para dar la enhorabuena sincera a Charo por esta conferencia tan brillante que sintetiza todo lo que se sabe y más sobre el tema y que espero que se publique y que si lo hace, que sepa que Psicotema está dispuesta a acogerla con todo cariño, desde luego, ¿no? Y yo, bueno, aunque ya hizo alusión, aprovecho la oportunidad por si quiere comentar, vamos, estoy interesado en conocer un poco su opinión. Cada vez más, como ha dicho, predomina la evaluación ambulatoria debido a las nuevas tecnologías, los datos de las redes sociales, footprints, etcétera, que va a cambiar radicalmente nuestros modelos que no pueden tratar con esa cantidad de datos y la psicometría. Entonces, preguntarle un poco a Charo que por dónde ve ella que va a evolucionar un poco los nuevos modelos, la nueva psicometría para dar cuenta de todos estos datos tan grandes, ¿no? Y nada más. Pues me estás poniendo un brete. Bueno, primero muchas gracias por tu invitación para Psicotema, lo tendré en cuenta. Y pues mira, ahora mismo yo no te podría decir, creo que tenemos como muchas promesas de lo que se puede hacer, pero he comentado una cosa que es que tenemos que tener en cuenta los viejos principios de la psicometría, sobre todo de fiabilidad, validez, etcétera, ¿no? Y tenemos ahí apuntes parciales, por ejemplo, esto de las huellas digitales, que no lo he llegado a comentar, de que correlacionan pues, con el test de Raven, pues llegan a correlacionar creo que 0,60 y tantos, con los factores de Big Five también llegan, hay correlaciones, alguna que llega hasta 0,40 y tantos y tal, pero no sé hasta qué punto a partir de ahí podemos considerar que estas test, o sea, que este tipo de procedimientos permita sustituir a los viejos test. No sé si te respondo. Y luego, por otro lado, lo de la evaluación a través de los móviles, tablets y estas cosas para la evaluación clínica, a eso sí que le veo una gran, porque puede ser simplemente como seguimientos, es decir, registros conductuales que le permiten al clínico pues ver la evolución de los pacientes. Entonces eso sí que lo veo muy claro y creo que por ahí pueden ir los tiros en el ámbito clínico, ¿no? Y lo otro, pues no lo sé, tengo una gran incertidumbre, o sea, creo que hay muchas potencialidades, pero que no las he visto todavía plasmadas en instrumentos de evaluación, no sé si de los que se usan en la práctica, no sé si me entiendes lo que te quiero decir. Sí, pues nada, muchas gracias. Me Nada, dejas más tranquilo. ¿verdad? Pero lo veo problemático, o sea que Bueno, no sé claro. cómo hacerlo todavía. ¿Tú estás de acuerdo? Perfectamente. Vale. Bueno, Charo, la verdad es que tu conferencia ha despertado mucho interés y muchas felicitaciones. Estoy aquí con el chat, que veo muchas gracias, enhorabuena, gracias por esta excelente exposición. La verdad que
has aportado mucho, o sea que hay algunas preguntas, pero yo supongo que es obvio que no vas a poder contestar a todo. Alguien pregunta cuál sería el máximo número de test que pasarías a un paciente en un contexto. Supongo que dependería del tipo de test, pero también alguien pregunta si existe alguna iniciativa relacionada con la adecuación y actualización del lenguaje que utilizan los test. Bueno, supongo que es un poco complicado. Si quieres comentar alguna cosa. A ver, yo lo que sí me gustaría decir es que, no sé si me imagino, eso me lo dirá el técnico, si se puede colgar la conferencia o sea, en la página, en la web de la academia. En principio, si tú me la mandas, ya sea en PDF o como sea, sí. Tú me mandas el PowerPoint, y a la que yo cuelgo la conferencia cuando la edite, yo debajo meto un botón para que el PDF sea descargable, no te preocupes. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces creo que, porque me he saltado alguna cosa y sobre todo del recurso este que decía, de lo que me encanta, de lo del Instituto de Salud Americano, que creo que es un recurso estupendo, todas las cosas que mide, que me lo he saltado y está ahí. Bueno, entonces creo que eso, pues, si alguien lo quiere explorar con más detalle, la voy a mandar y además ahí figura, pero lo puedo decir ahora, que puedo responder a algunas de las preguntas y estaré encantada con el correo electrónico. Mi correo, si queréis tomar nota, es rosmarti, ROSMARTI, @UCM de Universidad Complutense de Madrid.es. No te preocupes, mete ese correo al final del PowerPoint. Está metido. Vale, pues ya está. Se lo mandas a Ana, Ana me lo hace llegar y yo a la que subo la conferencia en vídeo cuando la edite, va el PDF también, un botón con el PDF para que sea descargable, ¿vale? Perfecto, pues muchas gracias. Pues mucho bueno, pues lujo. eso creo que puede resolver en parte lo de las preguntas. Sí, por supuesto, ¿no? Y de hecho, mira, te has adelantado porque claro, al final le estaban pidiendo ahí si podían acceder a la presentación, o sea que ya realmente está todo el mundo, supongo que muy satisfecho, porque era justamente el último de sus deseos, o sea que creo que los hemos cumplido todos, así que, no sé, yo no puedo más que en nombre de todos y en nombre de la academia y del presidente, no sé si querrá cerrar el acto o lo cierro yo, pero en cualquier caso, darte las gracias porque ha sido excelente. Además, vamos a tener tiempo para mirar despacio todos los recursos que nos has dado y poder mejorar también nuestros conocimientos. O sea que te lo agradecemos muchísimo. Sinceramente. Pues muy bien. Muchas gracias. Ha sido un placer y gracias desde luego a todos los asistentes y por supuesto pues os pedimos que estéis atentos, que tendremos nuevos miércoles con la academia y esperamos que sean también de un gran interés. Muchísimas gracias, Charo, de verdad, ha sido un lujo empezar el año contigo. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y hasta pronto. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias. Adiós. Muchísimas gracias a vosotras.